Buen día, bienvenidos a la séptima edición de nuestro programa especial del Noticiero CNC. En esta edición abordaremos el tema de la exclusión de distintos grupos de personas como resultado de 4 conflictos ocurridos durante el siglo pasado. Conflictos que han impactado miles y miles de vidas. En todos ellos, grupos han sido rechazados de un sitio o se les ha negado acceso a satisfacer sus necesidades vitales y sus condiciones y calidad están por debajo de lo digno. En el día de hoy les presentaremos 4 conflictos internacionales como la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de Ruanda, el conflicto actual en Siria y como conflicto local el enfrentamiento del 9 de enero de Panamá. Los analizaremos y servirán como ejemplificadores de los conflictos más significativos de los últimos 100 años. Nuestro enviado especial Máximo nos presentará el informe sobre la Segunda Guerra Mundial. Le voy a explicar un poco sobre el etnocentrismo, discriminación y exclusión ocurridos durante los casos de la Segunda Guerra Mundial. Un repaso rápido de la historia de la humanidad les proporcionará diversos casos de etnocentrismo, discriminación y exclusión ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Adolfo Hitler decidió que la raza aria era superior a todas las demás. Según él, era perfecta. 6 millones de judíos murieron por esa convicción, víctimas del mayor genocidio de la historia. Ahora vamos a escuchar la opinión de la profesora Monique. Muy buenas, profesora Monique. Hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Qué exclusiones se vieron en la Segunda Guerra Mundial o antes? Es una pregunta muy interesante porque la Segunda Guerra Mundial no trajo la exclusión, sino que la exclusión comenzó mucho antes. Si hablamos de la Alemania nazi, la exclusión de los grupos que para Hitler eran no deseados comenzó mucho antes, ni bien subió el poder. Ni bien subió el poder, él excluyó de la sociedad a todas las personas que eran opositores a su régimen y los encarceló en campos. Eso no le bastó, también para crear la raza aria superior, que él abogaba por ella, él decidió excluir a todos los que eran discapacitados mentales o físicos. A los judíos, que era su máximo objetivo, los encerró en guetos, en barrios cerrados, alejados de la sociedad, sin poder tener contacto con ellos. El problema de la exclusión es que no queda en la exclusión misma, sino que es un paso para algo peor. En este caso, el nazismo empezó recluyendo a la gente y terminó en un genocidio, es decir, exterminando, matando a la gente que había excluido antes. Por eso es tan peligroso, no solamente el hecho de excluir, que ya de por sí es algo muy malo, porque es un acto de discriminación, sino que el peligro es que puede desencadenar en algo mucho más peligroso, que es la matanza. Y la Segunda Guerra Mundial es el mejor ejemplo de lo que puede llegar la exclusión, a máxima expresión. Okay. Muchas gracias, profesora Monique, por su aporte de conocimiento. Muchas gracias a ti por preguntar. En el próximo bloque nos adentraremos a uno de los hechos más importantes que ha sacudido a la humanidad entera, el genocidio de Ruanda. No sabían que ya regresamos. Algo huele mal. Somos nosotros. Por eso tienes que usar desodorante Fresh Cool para hombres y para mujeres. Aquí estamos de vuelta para que el enviado especial Adrián nos explique un poco sobre el genocidio de Ruanda. Adelante, Adrián. Gracias, estudios. Continuamos analizando el siguiente conflicto, el genocidio de Ruanda. Un conflicto entre Hutus y Tutsis que empezó mucho antes de que comenzara el genocidio de Ruanda, en 1994, en el que murieron 500.000 Tutsis. Durante años, los Tutsis, que eran el 14% de la población, dominaban Ruanda.
a pesar de ser minoría. Los Hutus no tenían los mismos derechos que los Tutsis, por ejemplo, no podían estudiar. En 1990, ruandeses que estaban en otros países de África regresaron a Ruanda para quitarle el poder al dictador Hutu con el apoyo de Uganda. Y entonces se formó una guerra civil. En 1991, el gobierno formó a 30.000 Hutus como paramilitares que continuaron persiguiendo a los Tutsis. Ahora, en el Colegio Isaac Rabin, entrevistaremos al señor Gastón Haim, quien estuvo trabajando 2 años en un programa de fortalecimiento de partidos políticos, National Democratic Institute, en Ruanda. ¿Qué fue lo que más te impactó del conflicto? Bueno, como comentábamos el otro día con tus compañeros, una de las cosas que me llamó mucho la atención son 2 cosas. La primera es la cantidad de huérfanos que han quedado, que son casi 300.000 chicos que perdieron a sus padres durante el genocidio. Eso es algo muy triste, y uno los ve en la calle, uno los ve en las asociaciones, en las organizaciones barriales, pero también me impactó mucho, porque yo no estuve allá en la época del genocidio, yo estuve después, y una cosa que me impactó mucho es que las ciudades, las principales ciudades, Kigali, Butare, son muy limpias y son muy seguras, y está prohibido usar bolsas de plástico, por ejemplo, para no contaminar. Uno tiene que siempre estar usando bolsas de papel degradable, y hay fibra óptica en todo el país, hay internet. Y también me impactó la belleza, es un país muy lindo, chiquitito, pero tiene 14 lagos, un montón de montañas, un montón de colores. Entonces una cosa muy triste como los niños huérfanos, y una cosa linda en el sentido de que es un país que ha podido salir adelante pese a todo ese trauma. ¿Qué tipo de exclusiones hubo? Bueno, también como ustedes mismos me explicaron, y vos que leíste mucho, hubo una exclusión regional, porque el país lo dirigían, lo gobernaba la gente del norte, está cerquita de Uganda, ahí cerquita de las montañas, donde están los gorilas, la Virunga. Hubo una exclusión étnica muy fuerte, ¿no es cierto? Porque todos los que en su momento eran tutsis, como contamos, estaban excluidos. ¿De dónde? Del Estado, del ejército, de la educación. Entonces hubo una exclusión regional, una exclusión étnica, esa exclusión era política también, ¿no? Era cultural, esa gente no participaba en la vida cultural de su país. Entonces una exclusión de todo tipo, diríamos, de todo tipo. Gracias. No, por favor, a vos. Mucha suerte y... Gracias, Adrián. Ahora la enviada especial Malena nos va a presentar el conflicto actual en Siria. Adelante, Malena. Gracias. El conflicto en Siria inició por la pobreza y la violación de derechos humanos en la primavera árabe de 2011. Algunos protestaban por sus derechos y el problema comenzó cuando el gobierno sirio comenzó a atacar violentamente a la población civil. Las dos partes que discuten bombardean y la población civil continúa viviendo atemorizada. En Siria, 11,6 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por diferentes razones. Estaremos entrevistando a Clara Ramis, que trabaja para los refugiados y nos va a estar contando un poco sobre este tema. Buenos días, Clara. Buenos días. Gracias por atendernos el día de hoy. Vamos a hacerle unas preguntas sobre el conflicto de Siria. ¿Qué tipo de exclusiones se están dando en el conflicto? En el origen de todos los conflictos siempre hay un tema, un problema de exclusión. En el caso de Siria, todo viene por, digamos, en el mundo islámico, en los musulmanes tienen 2 grandes corrientes. Unos son los suníes, que son la mayoría, y otros son los chiitas o chiíes, que son una minoría. En el caso de Siria, el gobierno estaba formado por mayoritariamente chiitas, y no dejaban que los suníes, que son la mayoría de la población, participaran en el gobierno. Además era un gobierno dictatorial, muchos años de represión, en el que no dejaban que personas con creencias, ideologías diferentes participaran, digamos, en el gobierno. Exclusión se está dando ahora también porque en el momento en que surgió, digamos, la guerra, a raíz de la primavera árabe,
pues la población civil está sufriendo porque está en medio, digamos, de un conflicto en el que está por un lado el régimen, por otro lado la oposición suní, y luego también grupos extremistas islámicos que aprovechan, digamos, el momento para también entrar en el conflicto. Y en medio está la población siria sufriendo, ¿no? Sufriendo una enorme exclusión. ¿Puede hablarnos un poco sobre los refugiados del conflicto? A causa del conflicto en Siria, hoy en día hay más de 11 millones de personas que se han visto obligadas a salir de sus hogares, a desplazarse, de acuerdo, ya sea dentro de Siria son como unos 7 millones y medio, pero hay casi 4 millones que han tenido que salir de Siria, y han salido huyendo, no porque querían, sino porque la guerra les ha obligado a abandonar sus hogares. Estos refugiados se están yendo básicamente a los países vecinos. Entonces hay como cerca de 1.200.000 en el Líbano, hay casi 2 millones de refugiados en Turquía, hay refugiados también en Jordania, en Irak. ¿Qué está ocurriendo en estos últimos meses? Digamos, es que la situación en esos países vecinos es tan brutal, ya no son capaces, digamos, de atender a toda esta población, que los propios sirios también se están yendo a pedir refugio, a pedir ayuda a Europa. Ahora llevan casi 800.000, no, más de 800.000 personas que han llegado a Europa solicitando, digamos, apoyo, ¿no? Y llegan porque se ven obligados, como digo, a salir, son lo que llamamos refugiados. La organización para la que trabajo, justamente lo que hacemos es brindarle apoyo a esas personas, apoyo de todo tipo, sobre todo pues alimentos, albergues, los registramos, también en temas de educación para que los niños no pierdan la escuela. Y la realidad es que ahora mismo Europa se está viendo un poco desbordada, pero hasta ahora ha sido poco solidaria con las personas que han tenido que salir por la guerra y que al fin y al cabo necesitan ser acogidas, ¿de acuerdo?, y apoyadas en otros países. Muchas gracias. En el siguiente bloque hablaremos de un conflicto local muy importante para los panameños, el Día de los Mártires. Ya regresamos. ¿Estás cansado de cordones normales? Sí. Usa cordones elásticos. No se desamarran. Aquí estamos de vuelta en el estudio, pero esta vez nos enfocaremos en un tema local donde les explicaremos lo que sucedió el 9 de enero de 1964. Adelante, Lola. En 1964, habían pasado 61 años desde que Panamá se separó de Colombia y se declaró nación libre. Sin embargo, panameños estaban inconformes porque pese a esto no se podía transitar libremente por el territorio nacional debido a la presencia norteamericana. Luego de una serie de convenios y acuerdos que trataban de flexibilizar la situación, se logró que la bandera panameña fuera izada en ciertos lugares libres. Pero en algunos sitios de la zona del canal, el acuerdo no fue respetado. Vamos a ver una entrevista con la señora Ofelia Rodríguez, quien fue una protagonista de este conflicto. Buen día, Ofelia Rodríguez. Sabemos que usted ha sido un miembro del conflicto del 9 de enero, el Día de los Mártires, en Panamá. Y queríamos hacerle algunas preguntas. ¿En este conflicto hubo algún tipo de exclusión? ¿Cuál y por qué? Sí, Panamá como país y su población, su gente, los panameños, quedaron excluidos de la zona del canal. La zona del canal se crea cuando comienza a construirse el canal de Panamá. Incluso la gran mayoría, no podría decir que la totalidad de los trabajadores que vinieron a construir el canal no eran panameños, venían de Jamaica, de las Antillas, pero no eran panameños porque el proceso para la construcción del canal fue prácticamente
hecho a la fuerza. Los dueños de las tierras donde ahora está el canal eran personas que tenían algunas 4 siglos de vivir en Panamá, gente que vino de afuera, gente que creció aquí. Todos esos fueron excluidos, todos esos los sacaron del área, los sacaron violentamente del área, y comenzó entonces a construirse el canal con trabajadores que no eran panameños, venían, ya te digo, de las Antillas, venían de otras partes, porque se temía que si ponían a trabajar a los panameños se iban a generar conflictos. O sea que desde el inicio entonces el canal se fue construyendo sobre la base de distanciamiento de la población de Panamá. Y un día de enero, 9 de enero, un grupo de estudiantes decidió que íbamos a ir a la zona del canal a llevar la bandera. Ya otros estudiantes en otras épocas habían intentado hacerlo, pero no habían podido hacerlo, no habían podido. Bueno, nosotros entramos con la bandera panameña, teníamos alrededor de 200, 300 estudiantes. Entramos, llegamos hasta donde está lo que es ahora creo que hay una plaza, estaba la escuela Balboa de aquel entonces, no la de ahora, la de aquel entonces. Y cuando llegamos, nosotros con nuestras banderitas y nuestra estandarte del Instituto Nacional, nos encontramos con una fila de lo que le llamábamos Sonias en aquel momento, que eran los padres de los jóvenes que estudiaban en esa escuela, que no estaban esperando. O sea, nosotros realmente no pretendíamos hacer nada, simplemente llegar con la bandera y con el estandarte del instituto. Y ellos nos detuvieron allí, ahí hubo una discusión y ellos aceptaron que 4 o 6 estudiantes llegaron con la bandera nacional hasta la escuela, ¿no?, para izar la bandera. Lo que nosotros no esperábamos era la reacción tan violenta que hubo. Y de ahí, bueno, cuando llegamos al instituto, ya la gente sabía que algo estaba pasando. Y los panameños del lado de acá, del lado de acá de Panamá, comenzaron a bajar, como decimos nosotros, para entrar a la zona. Yo recuerdo que llegué a mi casa y mi papá, que ya iba a descansar, yo toda preocupada pensando que me iba a regañar, que me iba a castigar, que me iba a hacer. Que no. Cuando llegué, me abrazó muy fuerte, pero muy fuerte, y me dice: estoy orgulloso de ti. Eso fue lo que me dijo. Ahí fue que entendí lo que había pasado, ¿no? Porque, o sea, uno va haciendo eso, pero uno no se da cuenta de todo lo que eso significa. Como hemos podido notar, son varias las cosas que han llevado a la exclusión de diferentes grupos humanos en los últimos 100 años. Ha habido y aún sigue habiendo razones políticas, religiosas, culturales, étnicas, económicas y sociales que llevan a violar los derechos humanos. Lo que la humanidad debe cuestionarse ahora es: ¿qué puede hacer cada uno individualmente para evitar la exclusión? Les dejamos esa pregunta. Esto fue todo por hoy en CMC, Conectando el Mundo Civil.